Comienza la columna de género y economía y género, lo dije al revés, con María Belén Jerez. Te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, traje en esta oportunidad para hablar de algo que titulé como justicia menstrual. Nosotros hemos hablado anteriormente de que la pandemia del coronavirus nos ha enfrentado a un escenario que ha profundizado las desigualdades. Yo anteriormente en otras columnas abordé el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado como uno de los factores de base de la desigualdad entre varones y mujeres. Y al respecto, también entendemos que la pobreza, el trabajo informal y precario y el riesgo habitacional son factores que afectan principalmente a las mujeres y que se han agudizado con este aislamiento preventivo y obligatorio, pero como también un factor es la menstruación. En el marco de esta emergencia sanitaria, el día de ayer, 28 de mayo, fue el Día de la Higiene Menstrual. Es un tema interesante para abordar, ya que muy pocas veces se lo piensa como uno de los factores de desigualdad. Y en Argentina, desde el año 2017, el espacio de economía feminista, que es el espacio que estaba a cargo de Mercedes Alessandro antes de que sea nombrada como directora de Economía y Género del Ministerio de Economía, llevó a cabo una campaña que se llama Menstruación, que la pueden encontrar en internet con ese nombre, Menstruación, y es una campaña que busca la quita del IVA a los productos de la gestión menstrual y su provisión gratuita en espacios comunitarios, el impulso de investigación y socialización de datos, entre otras cosas que permitan, de algún modo, tomar decisiones tanto públicas como privadas para poder, de algún modo, desestigmatizar la menstruación. Bueno, la menstruación o la gestión menstrual es una necesidad básica y el uso de materiales inadecuados para contener el sangrado refuerza la vulneración de los sectores de menores ingresos y los expone de algún modo a infecciones también. Nosotros hemos notado ya que la desigualdad se ha agudizado con la pandemia y al respecto traje algunos datos bastante interesantes sobre este factor de desigualdad. Ya en varios países algunos economistas han empezado a vislumbrar esto que titulamos para la columna de hoy, que era el pink tax, que es el impuesto rosa, sí. Por el que las empresas de consumo masivo tienden a cobrar algo más en los productos que son destinados a mujeres. Por ejemplo, en Estados Unidos se estimó un promedio de 7% adicional, aunque eso no se ha verificado en todos los estados. Si bien en la Argentina no hay estudios similares, según un recorrido que hizo un periodista de Telam, por ejemplo, él relevó distintos productos y pudo ver que un analgésico como el ibuprofeno 400, de 400 miligramos, costaba 11 pesos aproximadamente más si venía en caja rosada. Asimismo, pastillitas frutales de princesa salían 3 pesos más o 3 pesos con 75 más que las de Cars o del Hombre Araña. Por ejemplo, un desodorante antitranspirante de 50 mililitros llegaba a ser 3 o 4 pesos más caro si era para mujeres. Y el caso más evidente es el que vemos en el supermercado con las maquinitas de afeitar, las azules y las rosadas, que varían más o menos entre 1 peso con 50 y 2 pesos más si son para mujeres. A precios de marzo del 2020, el precio promedio por unidad de cada producto de gestión menstrual es de 10 pesos con 26 centavos. El de las toallitas es de 13 pesos con 22, y si tenemos en cuenta unos 13 ciclos por año de cada persona menstruante, se estima el uso de 22 productos por ciclo, lo que respecta a un costo anual de toallitas de 2.900 pesos y si fuera uso de tampones de 3.800 pesos. Pero, ¿por qué decimos que la menstruación es un factor de desigualdad? Nosotros, entre tantos factores que mencionamos, uno que reconocemos es que las mujeres ganamos en promedio 27% menos que los hombres, y
digamos, como casi 7 de cada 10 personas del sector de menores ingresos de la Argentina somos mujeres, y para nosotras el costo estimado para gestionar la menstruación mediante el uso de toallitas o tampones representa casi un 10% de ese ingreso. O sea que estamos en una condición de desigualdad doblada, digamos. Y este gasto no es operativo para las personas que menstruamos, digamos, no es optativo, ¿verdad? Para las personas que menstruamos, la carga económica genera que la menstruación resulte central para considerarla un factor de desigualdad. En nuestro país, estos productos están gravados con el IVA. Entonces, por eso es que esta campaña que se viene llevando a cabo desde hace ya 3 años tiene como uno de los intereses principales estar exento de cobro de ese impuesto. Hay algunos antecedentes, como por ejemplo en Colombia hubo una campaña que se llamaba Menstruación Libre de Impuestos, y consiguió reducir la tasa impositiva del 16 al 5%. Es un logro bastante significativo en materia impositiva, y posteriormente consiguieron eliminarlos completamente, argumentando que son bienes de primera necesidad. Otro caso es el de Canadá, en donde el gobierno quitó el impuesto en el año 2015, después de que una iniciativa como esta de Argentina lograra juntar 74.000 firmas pidiendo la exención. Y en un contexto en el que la mayor parte de las personas pobres son mujeres, no adquirir los medios para gestionar la menstruación es un factor de ausentismo escolar y laboral. Al respecto, traje un dato que es bastante crudo, que es un dato de Naciones Unidas, en donde dice que en India y África entre el 20 y el 30% de las niñas reportan no asistir a clases durante los días de sangrado por temor a mancharse, o por falta de espacios limpios y cómodos para cambiarse. El Banco Mundial estimó que a nivel mundial se pierden entre el 10 y el 20% de los días de clase por esa razón. Eso en Argentina no pasa, pero es un factor de desigualdad que en el mundo, digamos, se da de forma muy distinta, que tiene que ver, por supuesto, con los activismos sociales o el rol del Estado en algunos casos. Además, decía que debido a esta falta de acceso a la información y a recursos, muchas veces se practicaban formas de gestión menstrual antihigiénicas, como el uso de paños viejos o desgastados, o trapos que puedan causar infecciones, digamos. Y eso genera claramente problemas de salud reproductiva y hasta infertilidad en muchos casos. Hay en Netflix un documental que se llama Period End of Sentence, que puso la menstruación como un factor más de desigualdad en la agenda internacional al retratar la situación en India, específicamente de India. Y en el documental se ve cómo un grupo de mujeres rurales recibe maquinarias y capacitación para hacer toallas descartables de bajo costo y después venderlas. Eso en un país donde todavía es común que durante la menstruación las mujeres no puedan dormir dentro de las casas, y que para un 70 millones de personas el costo mensual de los apósitos represente hasta el 12% de sus ingresos. El impacto de la dificultad de acceso a la gestión menstrual es generalmente invisibilizado sistemáticamente mediante la construcción de un tabú y un estigma respecto a la menstruación que la sitúan, ¿verdad?, en un lugar vergonzoso. Y eso tiene como consecuencias también la producción de conocimiento y la circulación de información. La Universidad de La Plata recientemente hizo un estudio sobre los componentes de toallitas y tampones y encontró que en el 85% había trazas de glifosato. Sin embargo, más allá, digamos, de este estudio de la Universidad de La Plata, no se cuentan con ensayos que monitoreen los efectos de esta exposición, digamos, en largo plazo en los cuerpos de las mujeres, de los sujetos vivos en general. Por otro lado, otro dato bastante interesante han sido estimaciones que han indicado que el uso de productos descartables genera al menos 132.000 toneladas de residuos no biodegradables anualmente, lo que es o un impacto, digamos, al medio ambiente muy, muy grande. Se ha señalado que
La pasta FLAF constituye el 60% de la composición de los apósitos menstruales y anualmente se utilizarán 10.140 toneladas de esta manufactura proveniente del desmonte de la selva nativa. Esto tiene un impacto directo sobre el derecho a un ambiente saludable y a la gestión de los bienes comunes, una cuestión que afecta a toda la población y no solo a quienes menstruan. Entonces, todo esto ha dejado como más allá de una desigualdad que se ha recrudecido con la pandemia y una campaña bastante activa por parte de estas compañeras que han articulado también algunas políticas con la Garganta Poderosa para poder llevar o hacer una colecta de insumos, digamos, de gestión menstrual a las villas y a los barrios. Se necesita la creación de políticas públicas que ataquen directamente las desigualdades que producen o que son producidas por la restricción de acceso a productos adecuados para contener el sangrado, digamos. Eso sería como un eje fundamental en el camino a instalar nociones inclusivas en la sociedad. Y para eso la menstruación debería empezar, en primer lugar, a dejar de ser cosas de mujeres. Por eso por ahí traerlo y hablarlo en radio suena como medio tabú, como no es algo que se ha hablado, se ha desprendido tan fácilmente, pero consideramos que en esto que abordamos o que abocamos, que es la economía con perspectiva de género, es algo para tratar. Así que, bueno, creemos que es hora de que el Estado piense cómo garantizar la igualdad de oportunidades teniendo en cuenta este factor. Sí, vos comentabas el caso de Colombia y yo estuve en 2 universidades colombianas y me llamó muchísimo la atención. También estuve en una escuela normal, que para entrar al baño, por supuesto estaba el baño de mujeres, el baño de varones, tenías que poner una ficha para que se abra la puerta. Esa ficha las comprabas, digamos, en el bar de la facultad. O sea que para entrar al baño tenías que pagar. Y en el baño me llamó muchísimo la atención, sobre una pared había muchísimos dispensers con toallitas, protectores diarios, tampones, jaboncitos, o había unos, yo no sé qué tenían adentro, si era un jabón líquido o qué era, unos sobrecitos. Todo eso tenías que poner una ficha, que también la comprabas, y hasta el papel higiénico. Había sobrecitos con papel higiénico, los dispensers, pero eran, no sé, un montón de dispensers. Entendiendo que esto que vos relatás, es producto de que haya habido un rompimiento del silencio, del no abocarnos a eso. En las universidades públicas acá, incluso en Paraná o en mi facultad, los centros de estudiantes han empezado a acercar un botiquín, digamos, en el baño de mujeres, en donde se pueda contar con esos insumos. Y eso es importante. Por supuesto. Yo pregunté incluso, porque me llamó mucho la atención, y me dijeron que en el baño de varones solamente había un dispenser con preservativos, pero el de mujeres tenía como 10 dispensers. Y eso también habla de cómo el mercado dirige a diferentes sujetos las ofertas. Como si necesitamos limpiarnos más que los Claro, varones. necesitamos, siempre las mujeres necesitamos más, compramos más cantidad de cosas, somos un público cautivo de este tipo de mercancías o de ofertas. Y recuerdo en una época, ahora ya no, pero todo el tiempo estaba el yogur para el tránsito lento de las mujeres. Me acuerdo. Que era color violeta. Sí, sí. Yo daba clase y les decía, pero puede ser que el tránsito lento sea una cuestión femenina, ¿viste? Porque era todo tipo de malestar o de desorden tenía que ver en el mercado con las mujeres. Y me pareció re interesante lo que planteaste hoy, porque el color rosa ya es suficiente para cobrar cualquier producto un poquito más caro. Claro, lo que hablamos, digamos, un poco acá es como, así como se nos atribuyen ciertas demandas del mercado de las mujeres, específicamente a las mujeres, y que muchas veces nos hacemos cargo de consumirlas también, sí. Y que no está ni bien ni mal.
esto específicamente lo que quiere decir es que hay productos que usamos mujeres y varones del mismo modo porque los necesitamos, o hay productos que específicamente necesitan las mujeres y tenemos que pagar, digamos, por nuestra condición de mujeres. Es como, ¿por qué pagar el IVA de un producto que es de primera necesidad como son los insumos? Bueno, lo del IVA hay que revisarlo totalmente, creo yo. No soy especialista, pero sí, creo que el IVA es algo que hay que pensarlo en virtud de una distribución impositiva, digamos, es decir, cómo vamos a cobrar y a pagar impuestos. Quizá este tipo de campañas y haciendo esta diferenciación entre el género pueda hacer un aporte grande. Yo entiendo que esta campaña específicamente que da gusto, la verdad, seguirla y ver a lo que han accedido, como que en un primer momento tenían o han pasado por distintas fases, como en un primer momento solamente habían digamos, se había creado para hacer aportes a lugares específicos sobre estos productos, es decir, hacían colectas y luego lo repartían en lugares comunitarios. Después surgió la necesidad o el interés de tratar el tema desde algunas legisladoras o demás, entonces se empezó a capacitar y a formar al respecto. Después se está pensando en cómo incluir también, digamos, el ESI de repente viene también a poner sobre la mesa todas estas cuestiones y la campaña de menstruación de economía feminista ha tenido muchísima relevancia en el tema y ojalá que se pueda replicar en distintos lugares. Bueno, lo dejamos como inquietud y propuesta para que esto se transforme en una medida, en una ley, en una disposición que ayude a estas políticas igualitarias en acto, como decimos aquí. Ojalá aporte. Bueno, gracias. Gracias, Belén. Por el espacio.